Muy buenas noches y bienvenidos a su programa En Contraste. Esta noche vamos a abordar un tema terrorífico. Ya ven, pues que estamos en semana de Halloween y algunos candidatos pues ya les pusieron los pelos de punta, como bien se menciona, con las sanciones que emite el Tribunal Supremo Electoral y dijo tarjeta roja a dos conocidos precandidatos y lo que le dijo, no señores, ustedes no van por estar haciendo campaña anticipada o por estar promoviendo su imagen con mucho tiempo de antelación. Y es que estamos también a únicamente meses de que inicie el año electoral, lo cual nos deja ver el panorama un poco sombrío de al final cuántas candidaturas van a quedar, qué candidatos sí van a participar. Aparte tenemos el tema de los finiquitos, que es otro medio para sacar candidatos de la jugada, y qué va a pasar en estos procesos y cómo es esa lectura de las formas que toma el Tribunal Supremo Electoral para hacer estas sanciones. De ese y otros temas vamos a hablar junto a los invitados, al cual tengo el gusto de presentar. Alejandro Quinteros, muy buenas noches, Alejandro, bienvenido. Buenas noches, Joseph. Y también nos acompaña el licenciado Brian Morales. Buenas noches, bienvenido. Joseph. Gracias. Bien, vamos poco a poco en este proceso y es la forma en la que se da esta sanción específica para Neto Brand y para Roberto Arzú. Ambos políticos ya reconocidos, ambos con una carrera ya reconocida, ambos con ofrecimientos bastante sonados en redes sociales, utilizando precisamente estos medios digitales para promover, para promocionar ideas, para promocionar, para construir también su imagen política. Dos puntos de vista importantes es, ¿debe el político hablar sobre temas importantes del país? De estas reformas que se hacen en el Tribunal Supremo Electoral y esta ley de partidos políticos nos dice que no. El político debe estar agazapadito y únicamente salir 6 meses y no hablar absolutamente nada, lo cual es una línea bastante difusa y bastante confusa. Licenciado Alejandro, la lectura, saquemos acá, igual ya trae sus leyes, ya viene bien preparado, ya hizo la tarea, precisamente hizo la tarea. Hicimos la tarea porque realmente este es un tema importante que recae en hasta dónde puede participar el ciudadano como ciudadano en la vida cívica y política del país. Y según nuestra Constitución Política de la República, el ciudadano deberá poder expresarse y especialmente de los temas de gobierno y de los temas de país, de los temas de la administración pública. Entonces el hecho de que un político no pueda expresarse durante el tiempo que no es campaña podría ser inconstitucional. ¿Por qué? Porque está vedando derechos de libertad de acción, de emisión del pensamiento y eventualmente el derecho de elegir y ser electo y de optar cargos públicos. Entonces, el tema de que se hable desde el Tribunal Supremo Electoral y desde la misma ley electoral y de partidos políticos de la propaganda ilegal de personas individuales, pues en principio podría tener algunas cuestiones correctas, pero en la forma de aplicación reñir con la Constitución y otras leyes. En un país civilizado, los políticos hablan de política todo el tiempo y los ciudadanos también participan de ese debate. Pero aquí en Guatemala, este tipo de situaciones nos están llevando a que todos nos callemos durante un buen tiempo y dejemos este debate solo para la época electoral, y esto no puede seguir siendo así si queremos crecer como república. Vamos un poco para atrás, mi estimadísimo Brian, al espíritu de la ley, al espíritu de esta reforma. ¿Cuándo se da esta reforma que pone precisamente esta camisa de fuerza a los políticos? Que obviamente también hay que hablar lo que es. Los cuates estaban acostumbrados, o la mayoría está acostumbrado, porque no excluye a nadie, a pasar los 4 años completos en campaña electoral. Y más claro, aquellos que están en un cargo público y aprovechan ese cargo público, que ese es otro caso que vamos a hablar más adelante, que aprovechan el cargo público para promocionar su imagen. Muy diferente está al que es precandidato, al que tiene intención y obviamente se empapa de estos temas. Pero vamos al espíritu de la ley, Brian. Ok, gracias. Bueno, hay algo que hay que entender, y es de que cuando el Tribunal Supremo Electoral saca su comunicado, digamos específicamente el registro de ciudadanos, está basado en el artículo 94 bis de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Artículo que cuando lo vemos, oh sorpresa, es modificado, es adicionado en el 2016 con las reformas a la ley electoral que hizo ¿quién? Mario Taracena. ¿De quién? De la UNE. Unas reformas a la ley electoral que fueron desastrosas, terroríficas, ya que estamos en Halloween, porque vedan al político, vedan al ciudadano que no está en un cargo público y que está en una situación de desigualdad para poder promocionar, para poder expresarse acerca de lo que está pasando. Entonces, esa reforma en ese momento iba encaminada ¿a qué?
a que los personajes del espectro público que tenían más conocimiento pues fueran los que estuvieran en la mente del ciudadano al momento de votar, y que el ciudadano que se quería postular no tuviese el tiempo suficiente para poder presentar su plan. Y otra cosa es que el artículo 20, literal H, dice que en tiempo que no es electoral, se puede hacer proselitismo. Y cuando uno ve el artículo que desarrolla en el reglamento, ¿qué es proselitismo? Dice que claramente pueden mencionar su programa político, su propuesta política. ¿Qué es la propuesta política? El caballito de batalla con el que van a decir, miren, afíliense a mi partido. Entonces lo que querían con esto es sacarse del juego a aquellos ciudadanos para que no crecieran en igualdad de popularidad. En cuanto a las formas, mi estimadísimo Alejandro, la forma de actuar el Tribunal Supremo Electoral, este tipo de sanciones, ya hemos visto que les ha sacado pues algún tipo de advertencia a algunos candidatos, ya lo habíamos visto en el pasado, precisamente este año ya tenía un apercibimiento a algunos políticos, otros ya tienen una caución económica de algunos dólares que tenían que haber pagado por haber hecho campaña anticipada, pero ahora sí fue la tarjeta roja de una vez. Sin embargo, es tarjeta roja, pero no ha empezado el partido, que eso es bien importante analizarlo, licenciado. Esa analogía es, creo que clarísima, el partido no ha empezado. Incluso las reglas podrían cambiar de aquí a que empiece el partido, pero ellos ya están sacando una tarjeta roja. Y eso no puede ser posible. No puede ser posible que sin entrar a la cancha esto suceda, ¿verdad? Y el artículo 94 bis que estamos mencionando habla de propaganda ilegal de personas individuales. Igual leer el pedazo exacto para poder entenderlo. Y dice, no será inscrito como candidato quien haga campaña a título individual a cargos de elección popular, publicando su imagen en los diferentes medios de comunicación social antes de convocarse oficial de elección, antes de la convocatoria oficial de elecciones, en perjuicio de las sanciones que procedan en contra de la organización política. Entonces, aquí, desmenuzando esto, dice, no será inscrito. Es decir, que tuvo que haber presentado su inscripción esa persona, y en la evaluación, el registro de ciudadanos, decir, no, mire, esta persona antes de la convocatoria llamó el voto para sí mismo para un cargo público. Y ahí viene la segunda cosa, campaña a título individual para cargos de elección popular, es decir, estas personas, aquí hablamos pues Roberto Arzú, Neto Brand y otros, tendrían que estar ya haciendo un llamado para votar por sí mismos para un cargo específico, pero eso no se ha dado. Gusten o no gusten las formas y lo que hagan estos personajes, lo que han tenido es una participación, digamos, pública, hablando de todo tipo de temas políticos y no políticos. Creo que tocaste un punto muy importante y es que dentro de esta mesa de diálogo no estamos ni echándole flores ni criticando a los personajes como tal. Usted tendrá su corazoncito allá en casa y sabrá si le late la forma en la que Neto Brand, por ejemplo, pues hace lo que hace y Roberto Arzú ofrece lo que ofrece con su trayectoria política. Lo más importante, y creo que es importante recalcar eso, Brian, es que esto le puede pasar a cualquiera al final, claro. Sea Neto Brand, sea Roberto Arzú, sea Alejandro Quintero, sea Brian, sea cualquiera. Sea José Pérez. Sea José Pérez, por ejemplo, ¿no? Claro, sí, totalmente esto le puede pasar a cualquiera y es que es bien subjetiva la norma, porque la norma es como que dice quien haga publicidad de su imagen en los diferentes medios de comunicación antes de la convocatoria de elecciones. Y es que cuando vemos lo de Neto Brand, cómo resuelve el registro de ciudadanos, es por un podcast. Entonces, el día de mañana, si yo pongo mi podcast y quiero salir a un cargo de elección popular, no, mire, usted estaba haciendo propaganda ilegal. Y es que una cosa que hay que hablar aquí es de que el reglamento establece el procedimiento que va a seguir y es el que siguió el registro de ciudadanos. Y le dicen, bueno, si usted incurre en esto, se le va a hacer la primera llamada de atención, que es la primera tarjeta amarilla. Entonces, en un plazo de 8 días, usted tiene que presentarse a hacer una declaración jurada que suspenderá. Y después, si no se cumple, viene la tarjeta roja, pero caemos siempre a lo mismo, que no ha empezado el partido, entonces empiezan todos este tipo de sanciones. El problema es de que todo tipo de ciudadano va a caer en esto, y mientras esta norma no sea declarada inconstitucional, mientras tanto goza de presunción de constitucionalidad de las normas. Entonces es una norma peligrosa para el país y peligrosa para la democracia, que corre un riesgo tremendo ante el ciudadano y el político, que no puede expresarse libremente de los problemas del país. Y es que no podemos disociar al político de la política, de los problemas de la función pública, tampoco al ciudadano que está ahí pendiente y que quiere participar en los procesos
Y vámonos un poco más allá, Alejandro, siguiendo la misma línea que decía acá el licenciado Morales. Y es una línea tan delgada, porque si nos vamos por esa lectura precisamente del artículo 94, nos pasamos desmochando a todos aquellos políticos, diputados, alcaldes, personas de interés público, digamos, que tienen una plataforma para emitir una opinión. Los diputados tiktokeros, la famosa bancada de oposición tiktokera, ¿no? Que andan ahí grabándose los tiktoks y bailando y transmitiendo en Facebook. Estos cuates igual, pues si seguimos así al pie de la letra también nos los deschavetamos. ¿Quién va a quedar entonces para competir? Los conocidos, es que ese era el espíritu que le pusieron a esto, que los ya conocidos en ese momento, en ese 2016, tuvieran más chance en las siguientes elecciones y no dejar que otros se dieran a conocer o hablaran o tomaran espacios públicos. Y ese es verdaderamente un grave problema, porque primero la ley tendría que aplicarse parejo. Si el Tribunal Supremo Electoral, o en este caso el Registro de Ciudadanos, está actuando así contra estos dos ciudadanos, tendría que agarrar a todos los que estén en las mismas. Porque, como bien decías, hay muchos otros diputados, alcaldes, concejales, personas que han sido candidatos previamente, que participan en muchas actividades públicas. Ahora bien, esto es lo que yo decía también, que es reñido con la ley. Se habla, por ejemplo, en el caso de Roberto Arzú, en el comunicado, dice que con mensajes de política gubernamental está creando una línea de trayectoria con fines políticos en aras de las próximas elecciones. Primero es especulativo, está creando una trayectoria. Él no ha llamado al voto por sí mismo, no ha hecho un llamado directo. Entonces ahí decir que ya está creando una trayectoria, pues tal vez lo podemos ver y entender, pero es una especulación y la autoridad no puede especular. Segundo, en el caso de la libertad de emisión del pensamiento, artículo 35 de nuestra Constitución, es claro que no constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos. Entonces ahí es donde riñe. ¿Puede el ciudadano, en este caso el ciudadano Roberto Arzú, hablar sobre lo que están haciendo los políticos actuales en su calidad de ciudadano? Sí debería de poder. Lo mismo en el caso de Neto Brand con cualquier otro tema, porque es parte de la libre emisión del pensamiento. Licenciado Brian, ¿qué pasa con aquellos políticos que ya están en el cargo? Los diputados entonces, no podían hablar entonces de temas políticos, leyendo lo que me mencionaba. Por ejemplo, el caso de Neto Brand como tal, que como decimos, le guste o no la forma de hacer política, por ponerle un nombre coqueto, de Neto Brand, pues él igual tiene que estar inmiscuido en los temas públicos. Y es dentro de un podcast, como lo menciona este comunicado, pues había que diferenciar el tema personal, el tema político, es algo muy complejo, licenciado. Sí, totalmente, y es que si seguimos ese patrón de ideas que nos dice el Registro de Ciudadanos, ninguno podría, ni diputados, ni alcaldes, ni siquiera, digamos, hasta el presidente que tiene su programa donde sale a dar hechos con el presidente, creo que se llama, estaríamos incurriendo en eso. ¿Por qué? Porque es un artículo que a mi juicio es completamente carece de constitucionalidad, porque está limitando la voz. En ese sentido, pues, el reglamento tendría que diferenciar en qué opinión puede emitir el funcionario público que ya está en la gestión y que se limite a eso. Por otro lado, ¿qué puede hacer el ciudadano que quiere, pues, postularse a un cargo público? Pero de ninguna manera se encuentra ni pies ni cabeza, no tiene un andamiaje jurídico estable y sustentable. Y es que otra cosa, y es parte de lo que quiero agregar de lo que mencionaba aquí el licenciado Quinteros, es de que la ley permite el tema del proselitismo. Y dice, ¿y qué se entenderá por proselitismo? La difusión de la ideología, la formación y la capacitación, el programa político y la propuesta política. Es decir, si estos ciudadanos estaban mencionando, por ejemplo, el caso de Roberto Arzú con sus propuestas, es parte del programa político que tiene el derecho en la ley electoral para poder presentarlo, para que se afilien. Si no, ¿cómo puede decirle a alguien, afiliate a mi partido? ¿Y cuál es tu idea? ¿Cuál es tu programa? No puedo decírtelo porque la ley no me deja. Carece completamente, es un sinsentido jurídico completamente. Licenciado, ¿y cómo ve a aquellos que ya están en el cargo público, los diputados que mencionábamos, los alcaldes? ¿Cómo aplicaría para ellos esta normativa? Porque igual, sabemos que algunos diputados en el Congreso de la República, los vemos en el Congreso de la República sentaditos, levantan la mano, se salen. Eso sí, en redes sociales, olvídense, en redes sociales esos cuates son la panacea, son los cracks, son la solución a todos los problemas del país. Pues obviamente es una construcción de imagen, pero no dejan de estar dentro de su función política. Pues es básicamente lo mismo, porque al final de cuentas son ciudadanos que están dentro de un cargo público. Neto Brand es un ciudadano que está dentro de un cargo público. Y
En el caso de los diputados, pues ellos hablan de que por sus funciones de fiscalización, intermediación y representación pueden hablar, pero entonces ellos están anteponiendo otras leyes por sobre la ley electoral y el Tribunal Supremo Electoral así lo estaría viendo también. Entonces, ¿por qué sobreponer la ley orgánica del legislativo o la parte sobre el legislativo de la Constitución de la República a la ley electoral y de partidos políticos y no sobreponer otras partes tan importantes como los derechos ciudadanos a esa ley, ¿verdad? Entonces aquí el Tribunal Supremo Electoral, si no actúa de la misma forma, estaría parcializado. El Tribunal Supremo Electoral en cualquier caso tendría que tener unos criterios interpretativos para este artículo y otros artículos grises y actuar siempre igual. Y es que, por ejemplo, en el caso de Neto Brand se habla de que las publicaciones se tornan políticas. Y recordemos que en Guatemala la ley se debe interpretar, según la ley del organismo judicial, mediante los significados que dé el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Y uno de los significados de política es actividad del ciudadano cuando interviene en los asuntos públicos con su opinión, con su voto o de cualquier otro modo. Entonces, si el ciudadano tiene derecho, según la Constitución, de hacer política, ¿por qué la ley electoral y de partidos políticos lo veda? En cualquier caso, poner los márgenes, pero no vedarlo. Hay otros 23 expedientes en el Tribunal Supremo Electoral que también están prontos a resolver si los dejan participar, si hicieron campaña anticipada y no los van a dejar participar. ¿Qué va a pasar con esos candidatos a futuro, mi estimado Brian? Hay muchos candidatos, que no nos hagamos también los ciegos, no nos hagamos los tarugos, dirían los mexicanos, andan en campaña anticipada porque precisamente, o puede ser que andan en campaña de proselitismo anticipado, pero que andan en campaña, andan visitando departamentos, andan promoviendo su imagen, andan dando precisamente los estatutos políticos de su partido, andan grabando videos en redes sociales, andan prácticamente desbocados ya en una campaña política. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Y cuál es el criterio que debería tener el Tribunal Supremo Electoral? ¿A quién sí, a quién no? Que eso es lo que se pregunta precisamente la gente que nos está viendo. ¿Y para cuándo fulanito? ¿Y para cuándo sultanito? Entonces, si sancionaron a este, pues sancionen a este otro. Claro, totalmente. Sí, bueno, habría que esperar en este caso de ver quiénes son esos 23 expedientes que hablábamos sobre mesa, de que el tribunal ya dijo que está pronto a resolver. Y es que es un gran reto para el Tribunal Supremo Electoral porque si viene y dice al funcionario público en su función no le aplica, pues estaría completamente violando el principio y el derecho a igualdad que tenemos todos los ciudadanos, porque ¿cómo podría tener un privilegio alguien que ya está en el ejercicio de la función pública a un ciudadano que desea optar a un cargo público? Entonces, esos son los criterios que debe hacer el Tribunal Supremo Electoral para ver cuáles van a ser esas formas en las que se puede opinar desde el punto de vista del ciudadano y desde el punto de vista del funcionario público. Ese es el gran reto para el Tribunal Supremo Electoral. Y yo creo que deberían de sacar un acuerdo en el que digan cuáles van a ser esos criterios, porque de momento la ley no nos dice nada. Hace poco sacaron el que cuánto tiempo tenían que renunciar los funcionarios públicos para elegirse a cargos de elección popular. Deberían sacar también así uno para ver cuáles van a ser esos criterios de calificación entre el funcionario público, donde tiene su alcance para opinar, y entre el ciudadano que desea optar a un cargo público. Alejandro, este Congreso pudo haber hecho modificaciones que aclararan, pudo haber hecho algo, las comisiones del tema de ley electoral y de partidos políticos para hacer las reglas del juego un poco más claras, un poco menos ambiguas. Sin embargo, en el Congreso de la República y en algunas de estas comisiones se dedicaron a ver otros temas, entre ellos pues, el famoso listado de desbloqueados o listados abiertos, que fue prácticamente de lo que hablamos en ley electoral y de partidos políticos en los últimos 2 años. Esa era la agenda que se manejaba. Pero estos temas importantes no quedaron en agenda, no se tomaron en el Congreso de la República, no se vieron con seriedad y al parecer ya no estamos a tiempo tampoco para cambiar las reglas del juego. ¿Cómo ves esa parte? ¿Todavía se puede esperar que el Congreso de la República aclare, que el Congreso de la República modifique, o aquí con estas reglas ya nos quedamos y vamos a competir así el próximo año electoral? La impresión es que ya se acomodaron a estas reglas y que tienen miedo a hacer cambios que eventualmente
les salgan con el tiro por la culata, como se dice coloquialmente. Eso lo pudimos ver desde las primeras presidencias de la Comisión de Asuntos Electorales, donde estuvo la diputada Teo, y que decía en los primeros años es que no hay tiempo. Si en los primeros años de un gobierno, de un periodo, no hay tiempo, nunca va a haber. Además, los cambios se pueden hacer incluso de alguna forma en que algunos se apliquen al siguiente proceso y otros hasta el posterior, de forma que pueda ser gradualmente y que no afecte tanto ni a la forma de hacer política ni al ciudadano, sino que pues entren esos cambios de una manera más razonable. Ahora bien, las últimas modificaciones que se proponen o que se han propuesto traían algunas cosas buenas, algunas cosas negativas de varios temas de también de financiamiento electoral, de procesos y varias cosas, pero la impresión pues es que ya quedaron engavetadas. Estamos ya en lo último de esta legislatura, ya con el tema de presupuesto encima, con otros temas que han quedado ahí pendientes, como los temas de elecciones de cortes y otros temas importantes, y algunos incluso que van saliendo ahí en el camino, y como salió el de la junta directiva, y a esos es a los que les dan importancia. ¿Por qué? Porque se acomodaron de alguna forma a las reglas que ya están. Vamos a ir al corte, vamos a ir a la parte de cortes comerciales, pero cuando regresemos vamos a hablar acerca de qué va a pasar con estos dos personajes y con los demás personajes en esa lista de 23 que muy posiblemente van a sancionar. ¿Cuál es qué les depara el futuro y qué elementos legales pueden utilizar? Vamos al corte y regresamos. Continuamos en su programa En Contraste analizando estas sanciones que da el Tribunal Supremo Electoral a dos conocidos políticos que le dijo a ustedes ya no van. Para eso nos acompaña Alejandro Quinteros y el licenciado Brian Morales. Y precisamente vamos con Brian para que nos diga qué va a pasar, qué le depara el futuro a estos dos candidatos, porque al final el rumor es sí los apercibieron y le dieron eso, pero falta todo el proceso legal y seguro los vamos a ver compitiendo al final y ahí van a estar en la elección. ¿Qué les depara el futuro legalmente? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Qué es lo que pueden hacer ellos al final? Y si obviamente, pues, según su criterio, los vamos a ver compitiendo o definitivamente no los vamos a ver compitiendo. Porque igual hay gente que sí, su corazoncito le late por estos candidatos y quieren saber, ¿será que puedo votar por Neto Brand y lo voy a seguir viendo como Iron Man y todo? ¿Será que Roberto Arzú al fin me va a regalar la luz porque ya no quiero pagar la luz y voy a romper el recibo? No sé. Nítido. Bueno, pues llama la atención de que el Tribunal Supremo Electoral, porque una cosa fue la resolución que saca el Registro de Ciudadanos y otra es cuando ya notifica el Tribunal Supremo Electoral y ellos saben de que ahí no muere, porque dicen la posible no inscripción. ¿Por qué? Porque ahorita Roberto Arzú y Neto Brand, pues la ley les asiste de recursos para poder impugnar esta resolución. En este caso, pues van a apelar ante los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Y pues serán ellos quienes digan en esa instancia, mire sí o mire no. En caso sí, pues ordenan al registro que los inscriba y listo. En caso no, pues Roberto Arzú, Neto Brand o cualquiera de los 23 expedientes que estén por ahí. Puede ser otros, ¿no? Puede ser otro que, claro. que de aquí a que inicie el proceso electoral pueden ser otros los apercibidos. Pueden ser otros, correcto. Entonces, si el Tribunal Supremo Electoral les dijera que no, pueden apelar ante la Corte Suprema de Justicia. Entonces la Corte Suprema de Justicia es quien se convierte en árbitro y si la Corte les dice que sí, pues bueno, la misma cadenita para que ordene inscribir y si no, pues bueno, lo que hacen todos los políticos cuando no los inscriben es apelar en amparo la sentencia ante la Corte de Constitucionalidad y termina siendo la Corte de Constitucionalidad el VAR, el que termina diciendo, mire, sí va o mire, no va. Entonces todavía les queda un largo camino en instituciones que recorrer para que sean inscritos o no sean inscritos. Tu opinión personal, ¿cómo los ves? ¿Van a correr o no van a correr? Yo veo que la Corte los va a terminar amparando. Muy bien, perfecto. Alejandro, ¿cómo ves ese futuro que tienen estos? No solo, nosotros ahorita nos estamos enfocando en estos dos porque son los que ya tienen esa sanción, pero seguro van a haber otras personas que también vayan a tener este mismo problema.
ahorita el Tribunal Supremo Electoral, los magistrados titulares especialmente tienen esa papa caliente porque les va a llegar en cualquier momento a sus manos, como bien lo explicó Brian, y ellos tienen que aprovechar esta sentencia o estas resoluciones que vayan a dar en estos casos para aclarar este panorama y esta situación sobre la propaganda ilegal de personas individuales y sobre lo que es la campaña anticipada y sentar un criterio. Y pues esperando que ese criterio sea aplicado de la misma forma a cualquier otro caso que aparezca posteriormente y a esos veintitantos que ya tienen ahí. Y en cualquier caso, si los magistrados actúan correctamente, van a darle preeminencia a los derechos constitucionales y se van a evitar problemas de irse a otras instancias. ¿Por qué? Porque si llegan en algún momento a la Corte de Constitucionalidad, la Corte de Constitucionalidad le debe de dar preeminencia a la Constitución Política de la República y la Constitución permite que los ciudadanos hablemos. Es un derecho que tenemos y que podemos ejercer y el margen o el límite debiera de ser cuando el político haga el llamado al voto sin estar inscrito y sin estar en tiempo de campaña. Si eso sucediera y si algún político aquí a nivel nacional o en alguna circunscripción municipal llama a votar por sí mismo antes de ese momento, ahí sí debiera de ser cancelado, porque ahí pues sí ya cae en un límite pues superior. Y precisamente ese es un tema relevante, estimadísimos invitados. Pues les pongo un caso y tenemos un minuto para este supuesto caso, y es ¿qué pasa con aquellos comités cívicos además que corren con todavía más desventaja, que no pueden ni siquiera tener esa personalidad jurídica anticipada, sino que hasta el día de las elecciones? ¿Cómo hace eso su campaña de afiliación o cómo hace su campaña de proselitismo? Pues no lo establece la ley, no lo acuerpa la ley. Obviamente, pues ese es un tema súper relevante, sobre todo teniendo en cuenta el Tribunal Supremo Electoral como está. Un minuto para sus conclusiones, licenciado. Bueno, un minuto en cuanto a los comités cívicos. Se encuentran en una gran desventaja comparado ante los partidos políticos, los cuales pues hay que hablar claro, no respetan la ley tampoco, pero sin embargo al ser una institución, una organización política, también ellos estarían en su completo derecho de hacer su proselitismo, porque es ilógico que la ley no contemple de que si están en el proceso de formarse como persona jurídica para el proceso electoral, no puedan ellos tampoco dar su propuesta política, su programa política, su ideología y los principios que lo definen. Sí es una situación de desventaja en la que se encuentra, sin embargo, pues no es que vayan a observar la ley. Al final hay que hacerlo, es que tienen que hacerlo. Al final, aunque haya ambigüedad en la ley y no los ampare, tienen que hacerlo. Alejandro, tus conclusiones por este tema. El ciudadano tiene que poder participar en política. Es un deber y un derecho que la Constitución le da. Es un deber y un derecho optar a cargos públicos, participar en actividades políticas, participar en la verificación del sufragio libre y efectivo, en la alternabilidad republicana del poder, y ninguna ley puede pasar por sobre eso, ni por sobre la libertad de acción, la libertad de asociación y la libertad de emisión del pensamiento. Entonces el Tribunal Supremo Electoral hoy tiene la obligación de resolver cualquier expediente que venga con los ojos puestos en la Carta Magna, por sobre la ley electoral y de partidos políticos, y de trabajar desde la Constitución y de los derechos ciudadanos en aclarar cualquier línea gris que tuviera la ley electoral, como es este caso de la campaña de personas individuales. Bien, ahí lo tiene usted, pues ya le ampliamos un poco más la información sobre estas sanciones a estos políticos importantes y por qué es tan relevante para el país que nosotros conozcamos las reglas con las que estamos eligiendo a nuestros siguientes gobernantes. Por eso es muy importante que usted vea este tipo de programas, vea este tipo de análisis con estos invitados expertos en el tema, para que usted ya sabe que todos los jueves nosotros le ponemos un punto importante, usted en casa lo ve, saca sus propias conclusiones y crea su propia opinión. Nos vemos el próximo jueves en punto de las 10:30 para otro tema, En Contraste.